Colegas, muy buenos días, estudiantes del área de Ciencia y Tecnología de las diversas instituciones educativas de la Dirección Regional de Educación de Lima. Vamos a resolver la evaluación de progreso de medio término del área de Ciencia y Tecnología. Como siempre, a su servicio de colegas y estudiantes, soy el Magíster Augusto Chávez Matos. Entonces vamos a empezar a desarrollar el cuadernillo número 2 de esta evaluación de medio año. Estamos en Lima a 4 de agosto del año 2023. Si lo puedes imaginar, lo puedes programar. Planificando un experimento en el bus metropolitano. En el distrito de Independencia, José y Alfredo, estudiantes del quinto de secundaria, abordan un bus del metropolitano, llevando consigo un vaso de plástico transparente, un pedazo de hilo nylon, 2 botellas de plástico de igual tamaño, uno con agua y otra vacía. También llevan sus celulares. Se proponen como objetivo averiguar qué sucede con los cuerpos dentro del bus, cuando éste acelera o desacelera. Ítem 1. Ante esta situación, ¿cuál sería el diseño experimental más adecuado que plantearían los dos estudiantes? A. Cuelgan de uno de los pasamanos del techo una botella de plástico con agua, con el objetivo de observar hacia dónde se dirige la botella cuando acelera o desacelera el bus. Un alumno lo va registrando todo en un video, grabando con la cámara de su celular. El otro compañero va anotando el valor que marca el velocímetro y el tiempo. Sí, hasta el momento esa podría ser. B. Sacan la mano por el parabrisas. No, nos dice dentro del bus. B, entonces ya descartado. C. Fijan con pegamento una botella de plástico sin agua en el piso del bus. Si lo fijamos, ¿no?, con pegamento ya va a ser parte del bus. Entonces, también descartado. D. Se dirigen al último asiento y sostienen la botella de plástico con agua en sus manos. No, pues ahí no se va a notar tampoco. Entonces, ¿no?, tenemos aquí, vamos a dar un valor agregado, que la variable independiente va a ser cuando acelera o desacelera el bus. Y la variable dependiente va a ser el cuerpo dentro del bus. Entonces, lo más conveniente será pues, ¿no?, colgar, ¿no? Porque sacan la mano, no, que ya estaría fuera del bus. Fijan, ya sería parte del bus. Lo tienen en su mano, tampoco. Entonces la respuesta correcta, la A. Continuamos. Teniendo en cuenta que los estudiantes cuelgan una botella con agua en el pasamanos del bus, ¿cuál de las alternativas ayudaría a verificar la dirección del movimiento de la botella en el momento en que el bus acelera o desacelera? Pega la botella en el piso del bus y sentarse en un asiento cercano para observar el movimiento. No, pues, si está pegado, ya no vamos a observar el movimiento. Solicitar que las personas presentes en el bus no se muevan ni opinan, tampoco. Los estudiantes podrían poner la botella vacía colgada en la ventana fuera del bus, tampoco, bueno, está fuera del bus, no. Un estudiante se debe parar al costado de la botella, lógicamente, de perfil, ¿no? Entonces va a observar el movimiento. La respuesta, la D. Continuamos, colegas y estudiantes del quinto grado de secundaria. 3. El segundo estudiante construye un cuadro con respecto a la aceleración que alcanza el bus en diferentes tramos de su trayectoria. Ahí tenemos los tramos, en cuál de los tramos se podría verificar que la botella se mueve con mayor amplitud. Tenemos el tramo AB, está desacelerando 1 metro por segundo. El tramo BC no hay aceleración. Tramo CD 1 metro por segundo al cuadrado y en el último tramo 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, cuando hay más aceleración, hay más oscilación. Entonces la respuesta sería la D. 4. Teniendo en cuenta el diseño experimental donde se cuelga una botella con agua en el pasamanos, ¿qué alternativa no indica una variable interviniente? Tener en cuenta que una variable interviniente es uno de aquellos factores que afectan a la variable dependiente y es necesario controlar. Claro. Entonces, la aceleración del bus hemos quedado que es la variable independiente. Entonces, aquí nos dice cuál no es una variable interviniente. Ya.
Longitud de la cuerda es una variable interviniente. Trayectoria del bus también podría ser variar, va a afectar a nuestro experimento. Tamaño de la botella también es una variable interviniente. Entonces, la que no es interviniente es la aceleración del bus. ¿Por qué? Porque es la variable independiente. Respuesta correcta, la A. La física del gol. Para introducirnos en la física detrás del gol, iremos a una de las jugadas más sutiles, como es el tiro libre. Ahí se ve cómo cuando un jugador lanza oblicuamente la pelota hacia arriba, esta solo se verá afectada por la aceleración de la gravedad, observándose un movimiento parabólico de caída libre. Claro, correcto, eso hemos estudiado, esto hemos desarrollado en el primer y segundo bimestre. Entonces, se hizo muy fácil el problema. El movimiento parabólico de caída libre está compuesto por dos movimientos, uno horizontal que se da a velocidad constante y es un movimiento rectilíneo uniforme, y el otro vertical que se da en caída libre. Claro, eso lo hemos aclarado, eso lo hemos estudiado con los estudiantes. En todo momento la velocidad es tangente a la trayectoria, perfecto. La velocidad en el punto más alto no es cero. La parábola que describirá la pelota dependerá únicamente de la fuerza y el ángulo con que se la impulse. Otra fuerza a considerar es la fuerza de gravedad. Para simplificar los cálculos no consideraremos aquí la fricción del aire, pero debe advertirse que en algunos casos su influencia puede ser decisiva, sobre todo cuando se trata de tiros lejanos o cuando sopla el viento. Pregunta: si asumimos que Paulo Guerrero patea un tiro libre que termina en gol en base a la información brindada líneas arriba, ¿cuál de las siguientes afirmaciones expresará los datos correctos? Nos dice datos correctos, hay que tener en cuenta eso. De este hecho, la trayectoria que describe la pelota es una línea recta. No, pues no es una línea recta, es una parábola. La trayectoria de la pelota será parabólica cuando la resistencia al aire es cero. Correcto, ¿verdad? La velocidad vertical de la pelota va aumentando conforme se eleva. No, conforme se eleva va disminuyendo. El valor de la velocidad horizontal cambia. No, es constante. Entonces, la respuesta correcta, la B. 6. El profesor de educación física en su clase virtual muestra el video donde un atleta lanza una bala que describe un movimiento parabólico, tal como se muestra en la figura adjunta. En función a esta información, marca la alternativa incorrecta con respecto a la bala. Considerar el valor de la aceleración de la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Ahí tenemos entonces al atleta que está lanzando la bala y sabemos que la trayectoria de esa bala es parabólica. La velocidad de lanzamiento inicial es de 25 metros por segundo y la componente vertical de 20 metros por segundo y la horizontal de 15 metros por segundo. Hay que verificar entonces. Ya, a ver, vamos a ver cuál es la incorrecta. 25 al cuadrado sería igual a 20 al cuadrado más 15 al cuadrado. Estamos aplicando el teorema de Pitágoras. Matemática al servicio de la física. 25 al cuadrado 625, 20 al cuadrado 400, 15 al cuadrado 225. 625 igual a 625. Eso es correcto. Vamos con la B. Si el tiempo para llegar al punto más alto de la parábola es de 2 segundos, o sea, el tiempo de subida, el de bajada también será de 2. Correcto, sí es, así es. La velocidad horizontal de la bala es de 15 metros y el componente vertical de la velocidad de la bala es de 20 metros. Ambos valores varían uniformemente. No, ambos no varían uniformemente. Incorrecto, porque varía la componente vertical. Eso es el que varía. Y en cambio, la componente horizontal es constante. Si la bala sale con velocidad horizontal de 15 metros, en 4 segundos habrá alcanzado 60, claro, 15 por 4, 60, sí. Entonces la incorrecta es la C. Continuamos. La eficacia de las vacunas contra el COVID-19. Uno se puede infectar con el virus pese a estar vacunado. Vamos a ver. Mucha gente cree que al vacunarse quedará completamente protegido contra la infección por el virus y nunca se enfermará. Nada más alejado de la realidad. Entonces nos dice que la vacuna no nos va a proteger, ¿no?, completamente.
Pues si bien es cierto que la vacuna brinda una protección muy grande a quien la reciba, ninguna vacuna, así como ningún medicamento es 100% efectivo, por lo que siempre podrá presentar algunos casos de enfermedad, incluso en personas completamente vacunadas. Por ejemplo, la vacuna rusa Sputnik 5 tiene una eficacia de 92%, es decir que comparados con un placebo, los vacunados tienen 92% menos probabilidad de sufrir COVID. La razón por la que algunas personas se infectan no es porque el virus sea más fuerte, sino que, al igual que muchas funciones biológicas en el ser humano, la respuesta a las vacunas no es igual en todas las personas. Si bien es cierto que la mayoría de las personas produce anticuerpos efectivos para neutralizar el virus, otras personas pueden producir anticuerpos menos efectivos, claro. Entonces, tiene que ver mucho con la respuesta del organismo de la persona. Es importante entender que las personas que hayan completado su vacunación deben comportarse como si no hubiesen recibido la vacuna, usando mascarillas, o sea, hay que seguir protegiéndose, manteniendo la distancia física de 2 metros con otras personas y lavándose las manos. Tenemos ahí más información, vamos pero a la pregunta. Si tuvieras que brindar un consejo a un familiar que se ha vacunado con la vacuna Pfizer, ¿cuál de las siguientes denunciadas sería la más adecuada? Vamos a ver, vamos a ubicar aquí al Pfizer. ¿Dónde está? Aquí está la Pfizer, la efectividad 95%. Vamos a ver, dice, la vacuna Pfizer tiene una efectividad del 95%, lo cual implica que del 100% de vacunados, el 5% está libre de contagiarse, ¿no? El 7% de vacunados con la vacuna Pfizer tienen que usar el vector, no solamente el 7%, todos deben usarlo. El error más común de las personas que se vacunan es creer que esto no se pueden contagiar. Sí, claro. ¿Todas las vacunas tienen una eficacia por encima? No todas. Por decir, esta tiene 50, el Sinovac tiene 50,7%. Pero la respuesta correcta, la C. ¿No? Un poco de comprensión de lectura y un análisis rapidísimo para poder resolver estos retos de ciencia y tecnología. Vamos con la 8. Si un familiar adulto encuentra la infografía en un periódico y te comenta sus conclusiones, ¿cuál de ellas no es correcta? No es correcta. La vacuna Pfizer tiene una eficiencia del 95% y implicaría que comparadas con un placebo, los vacunados tenemos 95% menos de probabilidad de adquirir la COVID-19, ¿verdad? Los datos certificados sobre la vacuna Pfizer y Moderna no muestran que son vacunas altamente efectivas, ¿verdad? La eficacia de las vacunas pueden variar con una nueva variante del virus, claro, ¿verdad? Porque si es que hay un virus más potente, su eficacia va a variar, va a ser menor. Si tuviera que elegir un tipo de vacuna por su eficacia, la mejor elección sería Sinovac, ¿no? Sinovac, ¿no? Solo tiene 50,7%. Entonces la respuesta, la D, no es correcta esa. Vamos con el siguiente. ¿Qué pruebas para detectar la COVID-19 existen y cuándo deben ser realizadas? Aquí nos dice, en lo que va de la pandemia hemos podido identificar 3 tipos de pruebas para diagnosticar la COVID-19. Las pruebas de antígeno, las serológicas, conocidas también como pruebas rápidas, y las moleculares. Hay que destacar que cada una cuenta con características y funciones específicas. La prueba serológica o prueba rápida no detecta el virus, sino a los anticuerpos. Detecta entonces a los anticuerpos, no al virus, que se forman cuando el organismo detecta el desarrollo de la infección. Este test se toma con una muestra de sangre, ojo, El Ministerio de Salud, MINSA, recomienda que se realice cuando el paciente tiene más de una semana con los síntomas. Estas pruebas permiten saber si una persona tiene la enfermedad después del 7º día de infección o si tuvo contacto con el virus en el pasado. El resultado se obtiene en menos de 15 minutos porque solo requiere de un dispositivo similar al test de embarazo. O sea, solamente en 15 minutos se tiene la información. Las otras pruebas pueden tomar horas. Entonces la prueba nos dice molecular, puede tomar horas. Entonces vamos. 9. Si un familiar adulto que no tiene síntomas de la COVID-19 quisiera saber si está contagiado en estos momentos y se aplicase la prueba serológica, ¿qué le podría argumentar? A. La prueba serológica es una prueba rápida que no detecta los anticuerpos que nuestro cuerpo produce para defenderse. ¿No detecta los anticuerpos? No, sí detecta.
¿La prueba serológica se realiza con muestras de saliva? No, no es muestra de saliva, es muestra de sangre. La prueba serológica se realiza con muestra de sangre y los 15 minutos que demoran en darte los resultados la hacen muy insegura. No, no es insegura, sino que es el tiempo que requiere para darnos los resultados. No nos dice que es insegura. La prueba serológica no es útil para saber si estás infectado en estos momentos con el COVID-2, debido a que el organismo tarda en liberar los anticuerpos. Entonces, la respuesta correcta, la D. Porque tiene que ser después de ¿cuánto? De 7 días. Vamos con la 10. Si el resultado de la prueba serológica de tu familiar saliera negativo, no corresponde indicar, no corresponde. No estás infectado con el SARS-CoV-2 en su organismo en estos momentos. Esta prueba no es la indicada para diagnosticar la COVID-19, pues si el paciente se hubiera contagiado hace algunas horas, la prueba no podría detectarlo. Claro, es verdad. Necesita haber pasado ¿cuánto? 7 días. La prueba no ha detectado los anticuerpos que muestra nuestro cuerpo produjo. No, sí ha detectado. Este resultado sería seguro si hubiese pasado 7 días. ¿Verdad? Entonces la no correcta, la A. Biohuerto en la casa. El estudiante Manuel observa que, debido a la pandemia, los integrantes de su familia pasan más tiempo en casa y diariamente necesitan proveerse de alimentos, desarrollar actividades lúdicas y formativas. Asimismo, Manuel observa que se desechan muchos residuos que podrían ser reciclados y piensa en la posibilidad de implantar un biohuerto. Ahí tenemos los pasos para un biohuerto. El estudiante vive en un departamento con un área de 60 metros cuadrados, pequeñísimo, ¿no? En un edificio ubicado en el distrito de San Juan del Lurigancho, una zona populosa, una zona casi similar a Huaycán. Manuel elige como alternativa tecnológica construir un biohuerto, para lo cual debe considerar las condiciones de espacio limitado, proveer alimento a su familia, condiciones ecológicas, aprovechar los productos que desecha y la limitación económica. Claro, es una zona popular, no hay mucha economía. Ah, biohuerto vertical sujeto a una pared de madera de pino. No, pues la madera de pino tiene un costo, entonces descartamos eso. B, biohuerto horizontal con cajones de madera comprados en la ferretería. Tampoco, pues no tiene economía, no puede comprar. Y además ocupa un área muy grande. Biohuerto horizontal en base a botellones de plástico reciclados podría ser, pero ocupa un área de 12 metros. Tampoco. Biohuerto vertical construido con botellas de plástico recicladas, sujetas a una pared con cuerdas. Lógico, no está utilizando área, está utilizando altura, entonces eso nos conviene. Respuesta ganadora, la D. Muy bien. Vamos con la siguiente. El estudiante Manuel propone una alternativa tecnológica para establecer un sistema de riego de su maceta, como estamos viendo ahí. Está basado en el principio de capilaridad, que consiste en la capacidad de los líquidos para subir por dentro de un tubo fino y hueco, o un espacio angosto, tal como se muestra el gráfico. Ahí tenemos entonces en el gráfico, tenemos ahí 2 recipientes. Entonces vamos a ver la pregunta. Señala con cuál de las siguientes alternativas Manuel podría probar el funcionamiento del sistema de riego. Medir periódicamente el volumen del agua del recipiente inferior y que la botella invertida siempre esté en contacto con el agua. No está en contacto. Se debería observar periódicamente los hilos para ver si se encuentran húmedos y que la botella invertida siempre esté en contacto con el agua. No, la botella invertida tampoco no está en contacto con el agua. Medir periódicamente el volumen del agua del recipiente inferior y observar la humedad de la tierra. Claro, es hasta el momento. El último, medir periódicamente la humedad del recipiente inferior y observar si los hilos se encuentran constantemente húmedos. No, la inferior no tiene tierra, no tiene humedad, tiene agua. Entonces la respuesta correcta, la C. Continuamos. Manipulación genética. La manipulación genética es usada ampliamente en la industria alimentaria y en la agricultura. Como ejemplo de ello se ha obtenido el maíz BT, pero también es usada en medicina. De esta forma se creó la insulina transgénica para diabéticos. El procedimiento llevado a cabo fue muy ingenioso, de ingeniería, utilizando las bacterias Escherichia coli como una fábrica en miniatura para producir de forma separada las cadenas A y B de la insulina humana.
Se introdujo para ello los genes que los codifican las bacterias mediante un vector. Ahí tenemos entonces todo el procedimiento gráficamente. Pregunta: ¿qué ventaja directa tiene la manipulación genética de bacterias para la salud del ser humano? A. Producción de fármacos para combatir enfermedades. Puede ser. Pueden crearse iones inorgánicos claves paralíticos. Eso no dice. Permite la elaboración de hierro para fortalecer los huesos. Tampoco. Producción de vitamina C para fortalecer el sistema inmunológico. Tampoco. Entonces, la respuesta correcta, la A. 14. ¿Cuál de los siguientes beneficios se podría obtener directamente de los estudios en genética de plantas en nuestro país? Rescatar el conocimiento ancestral sobre técnicas de siembra y el cuidado contra plagas. No. Conocer mejor los factores bióticos y abióticos que determinan una buena producción agrícola. Tampoco. Porque ya hablar de abióticos son seres, inertes. Identificar genes de variedades silvestres que sería beneficioso introducir en variedades agrícolas. ¿Sí? Todas las alternativas, no. Entonces la respuesta correcta, la C. 15. En el Perú, el Congreso peruano aprobó una moratoria que prohíbe el ingreso de organismos vivos modificados transgénicos con fines de cultivo o crianza al país hasta el 2035, para investigar en este plazo si podrían impactar negativamente en la riqueza genética de la biodiversidad peruana. Luego de tratar el tema, los estudiantes del quinto año de secundaria debaten sobre la manipulación genética y su influencia en el medio ambiente y señalan: Javier nos dice, la manipulación genética altera de forma directa la composición química del ecosistema. No, forma directa, no. Ana, la manipulación genética altera directamente la materia inorgánica del ecosistema. Tampoco. A la inorgánica, no, a la orgánica. Oscar, en teoría es posible que los genes manipulados ingresen a especies nativas de un ecosistema. Sí, podría ser. Todas, no. Entonces la respuesta, la C. Listo, colegas del área de CT y también estimados estudiantes del quinto grado de secundaria de la Dirección Regional de Educación de Lima. Hemos resuelto el cuadernillo número 2. Gracias.